sido recientemente reeditado el libro Un siglo de economía política chilena 1890-1990. Este esfuerzo de Ucbar Editores remite a un clásico de las ciencias sociales, como dice la tapa del libro, y vaya que lo es. Este trabajo de Patricio Meller se ha leído durante los últimos tiempos en muchas carreras, no solo en economía, ha ayudado a comprender mejor el pasado reciente de nuestro país, pero también se propone entender el presente para vislumbrar un futuro posible. Nos acompaña en nuestro estudio Patricio Meller, profesor de la Universidad de Chile, investigador de CIEPLAN y presidente de la Fundación Chile. Profesor Meller, buenos días, gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros. Buenos días, un gusto estar acá. Sí, usted hace este esfuerzo por ir atrás con mucho énfasis durante todo el libro para sacar lecciones históricas, así lo plantea usted, ¿no? Y dice que en nuestra época sigue conviviendo o sigue habiendo una radicalización en el debate económico entre lo que usted llama, por un lado, un fundamentalismo del Estado y por el otro lado, un fundamentalismo del mercado, ¿no? ¿De qué manera se expresa esto en el debate actual, en el presente del debate económico chileno? Yo creo que el quiebre que hubo 1970, 1990 fue un quiebre bastante polarizado, en que yo creo que como en ninguna parte del mundo se expresaron dos posturas bastante extremas, bastante fundamentalistas y bastante claras respecto a que en un caso el Estado lo haga todo y en otro caso que el mercado lo haga todo. Como prevaleció bajo la dictadura durante 17 años la postura del fundamentalismo del mercado y en forma reiterada con cierto énfasis propagandístico de que miren lo que nos pasó con el otro fundamentalismo, esto quedó marcado. Y así como después del golpe vino esta reacción contra el fundamentalismo del Estado, ahora ha habido, después de tantos años de fundamentalismo de mercado y dejemos que el mercado lo haga todo, ha habido cierta reacción implícita, sorprendentemente por quienes nacieron después que se terminara la dictadura, por tratar de hacer planteamientos no muy distintos, en muchos casos, de lo que se hacía antes del golpe militar, y yo diría durante la década del 60. Cuando habla de este retorno a un cierto fundamentalismo, ¿se refiere específicamente a las políticas económicas de este gobierno, del gobierno de la presidenta Bachelet? No, en absoluto. O sea, estoy hablando de cómo los economistas chilenos siguen mirando un grupo bastante importante como que el Estado no se meta en nada y que dejemos que el mercado resuelva los problemas. Por otro lado, está esta reacción de hacer ver, mire el mercado, si se le deja solo las consecuencias que tiene. A nivel mundial, lo vimos en la crisis financiera reciente de 2008-2009. Es que funcionaba el mercado financiero particularmente totalmente desregulado y ha generado una depresión, una recesión que todavía estamos pagando las consecuencias. Entonces, eso permea la parte conceptual de que, ojo, mercado no se le puede dejar solo. Por otro lado, está el tema no solo chileno, sino latinoamericano, de la gran disparidad, desigualdad de ingresos que prevalece en toda esta región. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Y la evidencia empírica y conceptual muestra que el mercado, actuando por sí solo, no lo resuelve, sino que inclusive lo aumenta, y más en el mundo global que estamos viviendo. Yendo específicamente al caso chileno, usted es muy crítico de las políticas económicas que se llevaron a cabo durante el gobierno de la Unidad Popular. Los critica en al menos dos sentidos. Por un lado, esta idea que usted ya mencionaba de que el Estado podía resolver todos los problemas de la economía, y también en un sentido según el cual los problemas que vivirían los pobres serían culpas de los ricos, ¿no? Y por lo tanto había que hacer políticas contra los ricos, lo vamos a decir así, entre comillas. Usted critica muy fuertemente esa política, pero al mismo tiempo plantea que los problemas que en ese momento se diagnosticaron siguen de algún modo vigentes. ¿Cómo se pueden enfrentar estos problemas y por qué, habiendo transcurrido varias décadas, ¿no? Desde esa situación, en Chile todavía tenemos algunas de las dificultades que durante esa época se trataron de resolver?
lo que yo estoy planteando en el libro, y por qué me centro en la época del 70 al 90, porque fue muy puro desde el punto de vista conceptual en el planteamiento de los dos modelos. Es muy fácil argumentar por uno u otro fundamentalismo. O sea, que el Estado lo resuelva todo, el mercado lo resuelva todo, es una postura fácil de plantear, fácil de defender y fácil de implementar. Y lo que sucede, a mi juicio, es que hay algo muy difícil de cambiar a pesar de lo traumático que fue el periodo 70-90, y que es la forma de pensar de la gente, y particularmente de los economistas. Y esto tiene raíces históricas. O sea, por ejemplo, respecto a los astrónomos, o sea, Ptolomeo, con la astronomía en la cual la Tierra estaba fija y era el centro del universo, era el paradigma que prevaleció hasta Copérnico y Galileo y 150 a 200 años después de que ellos murieran. Y la gente todavía seguía pensando esto, y yo creo que en gran parte del mundo sigue pasando lo mismo. Lo mismo pasa con Darwin, con la evolución de las especies. Si el libro de Darwin se escribe en 1857 y usted ve todavía hoy día cómo están los creacionistas planteando de la hipótesis, o lo plantean como hipótesis, esto de que no ha habido evolución, de que lo que ha habido es creación. Lo mismo yo creo que nos está pasando con respecto a estos fundamentalismos económicos, en los cuales ha pasado muy poco tiempo. Han pasado 25 años, a lo mejor vamos a tener que esperar 200 años para que cambie la forma de pensar de los economistas chilenos. Ahora, hay algunos fenómenos contemporáneos, por ejemplo, la globalización, ¿no? Y es muy pertinente invocarla ahora, y en un país como este, profesor, porque Chile es el país que ha firmado más tratados de libre comercio a nivel mundial. Por lo tanto, estamos viviendo las consecuencias buenas y malas, ¿no?, de ese fenómeno. Está esta idea de promover, ¿no?, los tratados de libre comercio, es uno de los ejes, además del trabajo de la Cancillería. Pero usted describe los problemas que trae, por ejemplo, la precarización del empleo y particularmente los trabajadores no calificados. ¿Está Chile pensando con la misma energía en las ventajas de este modelo y en las desventajas? ¿Qué es lo que pasa ahí con el diagnóstico, ¿no?, de cómo enfrentar este fenómeno que repercute con especial fuerza, insisto, en un país como este? Aquí quiero decir lo siguiente de entrada. O sea, un país chico como Chile, y en general, inclusive los países grandes, no tienen vuelta con respecto a este mundo globalizado que se ha implementado y que está funcionando a través de todo el mundo, y que implica de que el mundo se ha achicado y que estamos insertos en este planeta. Y esto ya lo planteaba inclusive Carlos Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, que cuando prevalece este sistema capitalista a través de todo el planeta, o uno se integra o se tiene que cambiar de planeta. Ahora, dicho esto, la globalización lo que trae consigo, trae beneficio y costo. Entre los beneficios es que introduce la modernización en todos los países, pero entre los costos, lo que implica es que el país como un todo gana, pero adentro hay ganadores y perdedores. No se reparten los beneficios de la globalización por igual, y hay costos asociados a la globalización. Con el libre comercio no ganan todos. Con el libre comercio, de manera no ambigua, gana el país, pero dentro del país hay perdedores. Y lo que hay que tener también conciencia en que el mundo globalizado hacia el cual estamos avanzando está generando incremento de disparidad y desigualdades dentro de países y dentro de los países, en todos los países del mundo, en que los trabajadores calificados ganan y los trabajadores no calificados pierden. Y esa brecha salarial entre unos y otros aumenta en todo el mundo. Entonces, si eso es así, los países, y esto es algo que tiene que resolver cada país, cómo enfrenta este impacto negativo que tiene la globalización, que genera perdedores, y cómo se compensa a los perdedores. ¿Y cómo lo ha enfrentado Chile, en su opinión? Estamos viendo la discusión que hay en general, en que nos olvidamos que vivimos en un mundo global. O sea, los tratados de libre comercio lo que tratan es de insertarnos, es uno de los mecanismos más eficientes para insertarnos en el mundo global, lo cual implica abrir nuevos mercados para nuestros productos de exportación. Pero
eso no implica de que algo está pasando adentro en que ciertos sectores quedan desprotegidos, las empresas no pueden competir con las empresas más eficientes del mundo global y quiebran y pierden los empresarios y pierden los trabajadores su fuente de empleo. Entonces, aquí hay un proceso en lo cual lo central empieza a ser de cómo se recapacita a la fuerza laboral permanentemente, de forma tal de que lo que se esté actualizando en un mundo que hay innovación tecnológica de una manera tan acelerada como nunca se había visto en la historia. Y si uno no se reconvierte, no se recaucha, no se adapta a la tecnología moderna, rápidamente puede quedar sus habilidades, sus competencias obsoletas y sale del mercado laboral. ¿Esa reflexión se está haciendo en el Estado? No quiero hablar coyunturalmente de un gobierno o de un ministro, sino en lo que en otros países se llama el pensamiento estratégico, no en la proyección del rumbo del país en el mediano y largo plazo. Yo creo que aquí hay un problema con cómo percibir las reformas laborales que se están discutiendo. En que si uno lo ve, está muy centrada en la forma como tradicionalmente se ha visto el mercado del trabajo. No hemos visto la palabra globalización dentro del mercado, dentro de las reformas laborales, en la discusión que ha habido. No hemos visto tampoco un debate que hay ahora respecto a esto de los robots, en que todos los trabajos que sean rutinarios, independientemente si son ejercidos por obreros, empleados o profesionales, eventualmente van a ser reemplazados por un software o por un robot. Entonces uno tiene que pensar de cuáles son los trabajos rutinarios que se van a empezar a eliminar en el futuro. ¿Qué hacemos con esos trabajadores? Y cómo esos trabajadores se les reconvierte, se les recapacita para que entren a adquirir competencias y habilidades en trabajos no rutinarios que van a ser los que van a subsistir a la invasión de los robots del futuro. O sea, el problema de fondo que hay que empezar a ver cuando estamos discutiendo estas reformas laborales, ¿cuáles son las ventajas comparativas de los seres humanos vis-a-vis los robots? La ventaja que tienen los robots, que pueden trabajar 7 días a la semana, 24 horas seguidas, y no necesitan ni días de descanso, ni vacaciones, ni previsión social para ello. Estamos conversando con el profesor Patricio Meller a propósito de la republicación de este libro, Un siglo de economía política chilena. Usted plantea en su libro, profesor, que las políticas económicas o las soluciones a los problemas económicos resultan mejor en climas de consenso y no en climas de excesiva conflictividad. Pero nos encontramos por el otro lado que es recurrente que cuando un ministro de Hacienda en Chile trata de implementar una política económica se le critica porque se le dice que su política económica es la que genera conflicto, ¿no? Por ejemplo, cuando el ministro aprieta el cinturón y no quiere responder a las demandas sociales, ¿no? Este es un debate muy típico del caso chileno. ¿Cómo ve la relación entre la política económica y conflicto cuando, por un lado, la política económica, dice usted, no funciona tan bien cuando hay conflicto, pero por el otro lado muchas veces se acusa a la política económica de ser la generadora de los conflictos? Hay una cuestión previa y que es algo que yo creo que aprendimos del periodo 70-90, de que los desequilibrios macro son muy perniciosos en el sentido de que concentran la atención. Y voy a poner, no es el caso ahora, pero voy a poner el caso claro es el que tenemos nuestro vecino Argentina, que cuando tiene un problema como la inflación tapa todo. Y eso implica que la primera prioridad se transforma en reducir la inflación. El caso chileno no tenemos el problema tan grave que tiene Argentina respecto a la inflación, pero sí tiene el problema de desequilibrio fiscal. Tiene un déficit fiscal que se ha expandido, y se ha expandido por distintos motivos que no voy a entrar ahora, digamos, a detallar, en que en mi opinión, central es lo que ha pasado con el cobre. O sea, con el precio del cobre. O sea, desde el 90 para adelante, el cobre transformó la economía chilena. O sea, lo que decía Eduardo Frei de la Viga Maestra y Salvador Allende del sueldo de Chile, después del 90 pasó a ser más cierto que en la época que ellos vivieron y que nunca soñaron que el cobre iba a adquirir la importancia que adquirió. Y del 90 para adelante, el cobre llegó a representar el 20% de los ingresos fiscales.
Eso no trivial. Y cuando colapsa entre comillas, porque no, baja a $2, $2.20 la libra, estamos hablando de el impacto central no es tanto en la balanza de pago, en la generación de divisas, sino el impacto fiscal que tiene en la recaudación o los ingresos que recibe el fisco. Entonces, eso me desequilibra una situación de gasto que tiene el gobierno chileno y en la cual quiere mantener el mismo nivel de gasto, pero el nivel de ingresos se le cayó radicalmente. Entonces eso se genera un desequilibrio no menor, en que en el intertanto hay reformas que yo creo que son importantes de hacer, en las cuales hay que financiarlas también. O sea, toda reforma implica gasto y es importante saber cómo se gasta. O sea, cómo se financian esos gastos. Entonces, cuando tú tienes un desequilibrio fiscal, conviene evitar que crezca y conviene rápidamente entrar a reducirlo para sacarlo de la discusión y empezar ahí con más tranquilidad a pensar a largo plazo. Concentrarnos en los problemas de fondo y en los problemas de largo plazo. Pero si se está quemando la casa, no podemos estar pensando cómo vamos a expandir la casa en el futuro. O sea, primero hay que apagar el incendio. Son muchos los temas que podríamos conversar a propósito de este libro del profesor Meller, Un siglo de economía política chilena. Hemos querido tratar algunos en esta mañana, pero junto con ello invitar a nuestros auditores y auditoras a leer este libro, que es importante para conocer, como decíamos, el pasado reciente de Chile, pero que además, al ser una edición actualizada, también contiene reflexiones sobre el Chile del presente y sobre algunos de los fenómenos relevantes que han ocurrido con la economía mundial y nacional en el último tiempo. Profesor Patricio Meller, muchas gracias por venir esta mañana a la radio de la Universidad de Chile y a conversar sobre este importante trabajo. Ok, gracias a ustedes por invitarme.